Buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Buenos días, doctora. Sí se le escucha. Ok, muy bien. Bien, nos encontramos una vez más reunidos ya en la última recta de nuestro curso. El día de hoy es la penúltima clase teórica y se ha programado la que figura en el sílabo como última clase, que es psiquiatría forense. Y la próxima semana, que es la última ya de dictado de teoría, de todas maneras vamos a tocar la clase que estaba pendiente de toxicología. Con eso estamos cerrando el abordaje del 100% de los temas programados en el sílabo. ¿Correcto? Entonces, vamos a desarrollar un tema sumamente importante también eh, en el quehacer médico legal o médico forense sobre la psiquiatría forense. ¿Ya? Vamos a abrir el PPT, que está debidamente también registrado en el aula virtual, para poder compartirlo en la pantalla. ¿Ya? Un momentito, por favor, me esperan. Vamos a... Ok, a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muy bien, perfecto. Bien, entonces, el título de la clase, Psiquiatría Forense. ¿Cuál es el concepto de psiquiatría forense? Como lo dice esta presentación, ya sabemos, y hacemos un recordaris, el término foro procede del latín forum, ¿no? Que el concepto y la práctica en la antigüedad, hace muchos siglos, sobre todo en el Viejo Mundo, específicamente como dice acá en la presentación en Roma, eran las plazas donde se trataban negocios públicos, ¿no? Acuerdos. Luego fue un poco cambiando hacia espacios también públicos donde se trataban temas sumamente importantes, se discutían, ¿no? Temas de toda índole, ¿no? Se actualizaban conocimientos, se hablaba pues de lo que es la conceptos éticos, filosóficos y todo lo que significara, eh, digamos, una incorporación progresiva de conocimientos en diferentes ramas. Y llega justamente también el momento de tocar principios, definiciones, conceptos médicos. Y progresivamente, como esto fue ya, digamos, siendo más organizado, ya no solamente se organizaban o no solamente se realizaban reuniones al aire libre en las plazas, plazuelas, sino ya comenzaron a pasar estos temas a ser conversados, discutidos, dialogados en espacios más cerrados, ¿no? Por ejemplo, aulas, ¿no? Por ejemplo, em, lugares donde se citaban diferentes estudiantes en las diferentes ramas y profesiones y
al frente tenían pues a su maestro, al profesor que tenía más experiencia, había ya recorrido tanto la teoría como la práctica de diferentes disciplinas y podía impartir conocimientos. Eso quiere decir que el concepto ya de foro ha ido también cambiando, ¿no? Un foro es un aula de clases presencial, la realización de algún evento en nuestra actualidad, por ejemplo, realización de un curso de nivel internacional, de un congreso, ¿no? De un simposium, de cursos de actualización en diferentes temas, ¿no? Ahora con tanta especialidad en la medicina y en diferentes ramas profesionales, y no solamente especialidades, sino subespecialidades, entonces ya cada vez se va poniendo mucho más, digamos, pormenorizado el abordaje de conocimientos, actualización de conocimientos, situación de, por ejemplo, no solamente la parte teórica, sino talleres, o sea, ya una cuestión teórico-práctica. Entonces, todos esos lugares donde se desarrollan estas actividades se denominan foros. Y con la tecnología se ha ampliado inclusive la definición de foro, porque actualmente lo que estamos viviendo es un foro también, ¿no? Es un foro de tipo virtual, ¿no? La clase teórica virtual que por motivos de que no tenemos en nuestra facultad aulas que alojen con la suficiente comodidad la cantidad de alumnos que son actualmente las últimas promociones en la Facultad de Medicina, se ha decidido exponerlas a nivel virtual, ¿no? Entonces, eso también es un foro, ¿no? Yo estoy transmitiendo conocimientos, ustedes los están adquiriendo, los están interiorizando, se puede discutir, ustedes pueden traer también inquietudes, pueden traer conocimientos que mejoren la exposición teórica que se hace clase a clase, ¿no? Y debería ser definitivamente un foro de intercambio, ¿no? De conocimientos, de reflexión, de revisión, ¿no? De conocimientos, de conceptos. Entonces, como ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos, en el transcurso de los siglos, la concepción esta de foro, ¿no? Desde lugares al aire libre, plazas, plazoletas, hasta foros virtuales en nuestra actualidad. Entonces, eso es y somos en general producto de el avance tecnológico, el avance en todas estas ramas del quehacer humano, ¿no? Y en este caso de la tecnología. La psiquiatría forense, segundo párrafo de esta presentación, dice es una rama de la medicina que estudia la salud mental del individuo con relación a los requerimientos de la justicia. Ojo, ¿no? Entonces, no solamente es detectar, examinar al paciente o al individuo por alguna alteración de tipo mental, sino que lo hacemos primero cuando lo solicita una autoridad. Al psiquiatra forense le solicitan evaluar a determinada persona, ¿no? Por algún motivo en especial. Y este motivo en especial es que su salud mental está en directa relación o quieren descartar que esté en relación con algún posible delito, algún ilícito penal que haya cometido esta persona. Por lo tanto, se necesita el concepto y la revisión médica especializada. Y en este caso es la opinión médico especializada del psiquiatra forense, ¿no? Vamos a ver los ejemplos y digamos, los tipos de requerimientos que pueden hacer las autoridades, ya sea fiscales, ya sea jueces, sobre la actividad del médico legista, perdón, del psiquiatra forense, em, en la revisión de la salud mental de algún individuo, de que ellos necesitan la opinión imprescindible, insustituible del médico para seguir con el proceso, ¿no? Un ejemplo así suelto, ¿no? O sea, persona que, por ejemplo, está totalmente desconectada de la realidad, está acometido ilícitos penales, de repente algún homicidio, pero se demuestra técnica y científicamente a través de la evaluación psiquiátrica que está en un estado de psicosis,
¿Qué es lo que pasa? Él no tiene concepción de lo que ha hecho, en el sentido de que no diferencia si es bueno o si es malo, ¿correcto? Eso no es justificación, por supuesto, pero sí cae en la figura de ¿qué? De inimputabilidad, ¿no? Vamos a revisarlo más adelante. Entonces, probablemente no vaya a la cárcel porque no, eso empeoraría su estado de salud mental. Se requiere un chequeo que lamentablemente ese es justamente en la salud mental que está en emergencia en nuestro país. No se tiene, digamos, hospitales psiquiátricos que funcionen como especie digamos, reclusorios de tipo mental para que ellos no tanto puedan cumplir una sentencia, porque por el mismo hecho de ser inimputables no van a tener probablemente sentencia, sino sí, digamos, estén confinados para poder controlarlos, para poder medicarlos, ¿no? Y hacer todo un seguimiento para que esta salud mental no se deteriore y sobre todo proteger a los demás, a la sociedad, a su misma familia, a sus amigos, de que este individuo no vuelva a cometer el mismo delito, ¿no? Entonces, eso vamos a ir analizándolo. La psiquiatría forense trata de la vinculación de la psiquiatría con la administración de justicia. Su objetivo, establecer la condición de salud mental del evaluado, ya lo hemos conversado, ¿no? Siempre, y vamos a insistir en esto, a requerimiento de la autoridad, ¿no? Todo examen que realiza un psiquiatra forense, y realizamos en general un médico forense, un médico legista, eh, parte de un requerimiento, de una solicitud oficial de una autoridad administradora de justicia. Nosotros los tanatólogos, ¿no? Que estudiamos pormenorizadamente los cadáveres a través de la pericia principal, que es la necropsia de ley, lo realizamos porque el fiscal está disponiendo que se haga la necropsia. No es porque nosotros nos hayamos enterado de la noticia de que ha habido pues un homicidio y salimos nosotros por propia voluntad a levantar el cadáver, lo traemos a la morgue de la jurisdicción correspondiente, le hacemos la necropsia, etcétera, etcétera, ¿no? O no realizamos revisiones pues de historias clínicas para descartar si ha habido alguna negligencia médica o alguna responsabilidad de tipo médico, sino es a requerimiento de alguna autoridad, inicialmente el fiscal. Cuando esto ya se judicializa, o sea, el fiscal va recogiendo y va armando un rompecabezas y se encuentra que este rompecabezas está hecho de piezas, pues, que sí se convierten en evidencias, en elementos bastante razonables de que se ha cometido un delito, lo pone a disposición del Poder Judicial. O sea, hace la denuncia del Poder Judicial y sigue la segunda etapa, que ya es un juicio, es un caso de tipo judicial donde va a haber toda una serie de juzgamientos para que el juez finalmente emita su sentencia, que puede ser absolutoria, después de revisar todos los elementos que ha presentado el fiscal en un atestado muchas veces voluminoso, llega a la conclusión de que no existe dicho delito. Entonces declara absolver al acusado. Pero puede ser también una sentencia condenatoria. Hemos visto de todos los tipos últimamente, ¿no? Entonces puede terminar condenándolo pues a 30 años, 40 años, a cadena perpetua, dependiendo lo que diga para ese delito que se ha cometido, lo que diga nuestro código penal. ¿Correcto? Entonces, todos los médicos legistas o médicos forenses actuamos a requerimiento de la autoridad administradora de justicia. No, no actuamos de modo propio, ni mucho menos porque nos solicita alguna persona en forma particular, no, es a requerimiento de el administrador de justicia. Para que se formule una pericia psiquiátrica forense, tiene que haber siempre dos peritos, así como toda otra pericia a nivel de medicina legal o medicina forense. Y nuevamente el segundo párrafo dice, debe realizarse en aquellos que la autoridad designe. Debe ser solicitado por autoridad, ¿no?, administradora de justicia. Estos son, digamos, los exámenes con respecto a la investigación de la salud mental que se solicitan por parte de las autoridades. Examen psiquiátrico netamente para ver cómo está
en qué condiciones está su salud mental del evaluado, casos relacionados a farmacodependencia. El médico en general sabemos cuáles son las consecuencias del uso de drogas de abuso, y más aún el psiquiatra, cuáles son sus expresiones en la salud mental de este uso de drogas. Estudio de la personalidad, examen psicosomático, porque muchas veces, ¿no?, situaciones psicológicas o psiquiátricas tienen una repercusión y comienza el individuo a somatizar. Entonces ya tiene que haber una relación de integralidad entre la alteración mental y el- la dolencia, digamos, somática, corporal que tiene la persona. El potencial de agresividad, ¿no? Eso es exactamente, está en condiciones de determinarlo el psiquiatra forense. La peligrosidad. Muchas veces a la persona se le ve, en general, los que no somos de esta especialidad, se le ven, pues, o cualquier otra persona, incluyendo principalmente la autoridad fiscal o judicial, dice, no, pero esto se le ve tranquilo, una cara de muchacho bueno, no, que no hace, como dicen el dicho, no mata una mosca, pero detrás de ello, en su esquema justamente mental, se esconde pues un individuo sanguinario, ¿no? Sumamente violento. Entonces, eso es lo que quiere la autoridad, ¿no? Demostrar con la evaluación psiquiátrica forense hasta qué nivel de peligrosidad o de agresividad puede llegar esa persona. De tal manera que si aparentemente es tranquilo, no cometería ningún tipo de acto, digamos, de agresividad, pero si se demuestra que es de alta peligrosidad esa persona, entonces está plenamente justificado por esa parte que haya cometido pues un homicidio, por decir, ¿no? Con la ferocidad que justamente la personalidad que esconde le confiere, ¿no? No solamente ha matado a la persona, sino por decir, la ha descuartizado, vamos a suponer, ¿no? O previamente a matarla la ha torturado, ¿no? Y hay evidencias en el cuerpo de esa tortura. Entonces, todo ese tipo de situaciones constituye el nivel de peligrosidad o potencial de agresividad. También, de igual manera, si está simulando, para simulando, si hay una disimulación, vamos a ver esos conceptos. El perfil psicosexual, ¿no? Ustedes saben que hay una serie de variantes en esa esfera de, de todas las personas que tienen alteraciones a este nivel. Violencia familiar, lo hemos estudiado, inclusive ha sido tema de un seminario, ¿no? La violencia familiar tiene una serie de intrincados caminos, ¿no? Y se manifiesta en los diferentes niveles, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual, violencia inclusive a nivel económico, ¿no? Restringen los medios económicos de tal manera que a veces, si por ejemplo se realiza contra la pareja, la madre, los hijos de este individuo que es acusado de ese tipo de violencia, no le da el dinero suficiente para la manutención de la familia. Entonces hay una serie de situaciones que tienen que ser exploradas por el psiquiatra forense. Capacidad para testar. ¿Qué significa esto? También vamos adelantándolo, pero con el correr de los años, cuando uno entra ya a la etapa de adulto mayor y como propia consecuencia del pasar de los años, determinados niveles digamos, de niveles cognitivos o facultades de tipo mental se van deteriorando, ¿no? Y ya, digamos, alguna persona, ahí entran a tallar también diversas patologías, pero algunas personas se deterioran tanto que ya no tienen mucha noción, no tienen claro el panorama de, por ejemplo, si se les trata de convencer en un trato de, por ejemplo, que quieren vender alguna propiedad, algún bien o facilitar dinero, no tienen que ellos, se les hace aprovechando de este tipo digamos, de situación propia de la edad, eh, se les influye para que firmen documentos, ¿no? Contrato de compra-venta, préstamos, etcétera, etcétera.
De tal manera que cuando se analiza el caso, la persona no estaba en condiciones de poder entender plenamente lo que estaba suscribiendo, lo que estaba firmando. Entonces creo que me parece, a ver, no tengo exacta la edad, pero creo que es a partir de los 65 años, 65, 70, para arriba, que cualquier persona en esa edad ya de adulto mayor que requiere, digamos, firmar un documento que va a involucrar algún bien, algún tipo de transacción que pueda afectarlo económicamente, debe llevar un certificado de evaluación psiquiátrica. ¿No? Y si es psiquiátrica forense, mejor todavía. El psiquiatra tiene que evaluarlo para decir que está en buenas condiciones o en plenas condiciones su salud mental para poder suscribir, ¿no?, algún documento de este tipo. Eso se llama capacidad para testar, ¿no? Y el peritaje psiquiátrico se realiza también en el esquema o en la forma o en el modelo de la historia clínica que todos conocemos. Eso se aplica a toda especialidad y la psiquiatría forense no escapa a ello, ¿no? Ya tenemos todo un modelo de historia clínica y eso simplemente se va acondicionando a los fines de la evaluación que se nos ha solicitado. Comenzamos por la afiliación, nombres y apellidos del peritado, sexo, edad, fecha, lugar de nacimiento. Se detallan algunos casos porque es importante, ¿no? Por ejemplo, dónde nació. El lugar puede influir también en su desarrollo o en su afectación, digamos, mental. El grado de instrucción, la ocupación, el estado civil, la lateralidad. O sea, si la lateralidad significa si es diestro o es zurdo, ¿correcto? Eso también tiene que tenerse registrado. El domicilio, la religión. Es muy importante este detalle porque ustedes saben que hay alteraciones psiquiátricas que tienen un trasfondo de tipo, digamos, eh, de tipo religioso, de tipo hasta un poco, diríamos, en la esfera teológica, ¿no? Por ejemplo, este, el psicótico que escucha voces, ¿no? Y manifiesta que Dios le está hablando y que Dios le ha ordenado que, qué sé yo, mate a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tienen situaciones de alteración ligadas a la religión que están profesando. O hay grupos, por ejemplo, que han cometido homicidio, suicidio, influenciados. Se, se ve en el historial de, por ejemplo, los grandes líderes religiosos, ¿no?, que han influenciado en cientos o miles de personas que son sus seguidores, han influenciado para introducirles el concepto que ellos tienen, ¿no?, de lo que es el Dios que manejan esa religión, o ellos se configuran en dioses, ¿no? Y simplemente eso vuelven a las personas tan sumisas que se vuelven en homicidas. Finalmente ha habido casos de suicidios masivos, ¿no? Se influencia tremendamente en ello. Entonces, estas son alteraciones ligadas a situaciones de tipo religiosa, ¿no? Después de la afiliación viene la anamnesis, ¿no? Entonces, el relato, como dice acá, tiene que el psiquiatra forense captar, bueno, si se, digamos, se graba en video, se filma la evaluación, mucho mejor también, porque eso se puede, digamos, repetir, ¿no? Tiene que haber un relato espontáneo de los acontecimientos que motivan la evaluación. No se toma en consideración las observaciones de conducta que puede hacer el otro perito, ¿no? Y uno le pregunta, ¿no?, al examinado: ¿usted sabe por qué motivo está acá? ¿Por qué motivo se le ha pedido? Se presenta el psiquiatra forense como tal y se le pregunta por qué motivo, ¿no?, está él aquí, si sabe por qué motivo se le ha pedido la evaluación psiquiátrica. Ahí ya comienzan a salir de repente los primeros desórdenes, ¿no?, en la salud mental.
En casos de problemas para la comprensión o tipo sensorial que impidan la entrevista, se recurre a la anamnesis indirecta a través de personas vinculadas que pueden aportar datos positivos, ¿no? O que puedan ser, pues, si hay, por ejemplo, qué sé yo, dificultades en la lengua, o sea, tendría que recurrir a un intérprete, ¿no? O de repente, alguna dificultad a nivel, digamos, orgánica mismo, ¿no? Por ejemplo, hay dificultad para oír o para hablar, los sordomudos, por ejemplo, ¿no? Que pueden haber cometido, pues, si se quiere descartar una afectación en la esfera psiquiátrica, en la esfera de su salud mental, y ahí, por no dominar, digamos, el lenguaje de señas, cualquier otra cosa que impida que se haga una buena entrevista, tiene que tomar las previsiones del caso en ese sentido, ¿no? A eso se refiere lo que dice acá la proyección. Luego ir explorando, pues, en la anamnesis, el nacimiento, digamos, el desarrollo perinatal inclusive, ¿no? O sea, cómo fue la gestación, ha sido, pues, digamos, de repente de ahí comienza ya a tener, según los especialistas, digamos, el nacimiento en unas alteraciones. Fue un embarazo planificado, un embarazo deseado, no deseado, ¿no? De repente fue producto de una violación, ¿no? Todas esas cosas hay que ir anotándolas para poder engarzarlas con la alteración si es que aparece en la evaluación. ¿Cómo ha ido la infancia, la adolescencia? ¿No? De repente ha sufrido, pues, la persona violencia física, sexual, psicológica, y eso le queda huella y lo que le hace muchas veces es repetir un poco la historia. ¿Cómo ha ido la etapa de escolaridad? Mm, Personas, por ejemplo, grandes delincuentes, ¿no? Muchas veces abandonan el colegio justamente por su nivel de tendencia a la peligrosidad, no tienen grados de instrucción mayores y se enteran, pues se dedican enteramente a las actividades, digamos, delincuenciales, ¿no? Su nivel socioeconómico, que muchas veces, como decíamos en la violencia, en, en- en la clase en que se hizo pediatría forense, ¿no? Hay situaciones que predisponen, no determinan, pero predisponen, por ejemplo, en niveles socioeconómicos de pobreza o de pobreza extrema, esa condición puede estar predisponiendo a que se desarrolle, ¿no? Tendencias hacia la peligrosidad, hacia la delincuencia. No quiere decir que toda persona pobre o extrema pobreza va a ser delincuente, sino que son factores que van predisponiendo, como decíamos, ¿no? El alcoholismo, el uso de drogas, la pobreza, es una serie de situaciones que ponen ello. Todo eso tiene que ser catalogado en cuando se recaba los datos en la historia psiquiátrica. El aspecto laboral, ¿no? Trabaja, no trabaja, si está en edad ya de hacerlo, ¿no? Explorar, por ejemplo, de repente pues ha tenido cantidad de trabajos y por qué motivo para renunciando o lo paran despidiendo a la persona, despiden a la persona, eso ya motiva una cierta alteración en el aspecto psicológico, ¿no? Su nivel psicosexual, su perfil psicosexual, antecedentes patológicos importantes, ¿no? Enfermedades, y aquí de patológicos no solamente personales, sino también familiares, ¿no? Se ha habido accidentes, operaciones, hábitos nocivos, consumo de drogas, se ha habido antecedentes judiciales, ¿no? Muchas veces los psiquiatras forenses es cotidiano que se les llame para evaluar desde el punto de vista psiquiátrico a una persona que está este, ya, digamos, ejecutando su sentencia en un penal, o que están simplemente encarcelados, están en proceso, todavía no tienen sentencia, pero están en un penal. Entonces sí necesita una evaluación, un perfil, digamos, en alguna de estas
de estos casos que hemos mencionado, que lo solicitan la autoridad administradora de justicia. Entonces vemos que hay antecedentes judiciales o antecedentes penales en que manifiestan pues un ingreso a los penales, cantidad de ingresos, ¿no? 10 veces, 15 veces, entran a un penal, cumplen la sentencia, salen, vuelven a delinquir, vuelven a ingresar al penal y eso ya se convierte en un hábito. La actitud personal que toman durante la entrevista, ¿no? Son colaboradores o simplemente se niegan, no quieren hablar para nada. Todo eso tiene que dejar constancia en su evaluación psiquiátrica el especialista. Antecedentes familiares, como decíamos, ¿no? Pormenorizar estos antecedentes. ¿Qué fue el papá? ¿Cómo era el papá? La mamá. ¿A qué edad lo tuvieron al hijo este que estamos, digamos, la persona que está entrevistando el psiquiatra? En nuestra realidad es muy notorio familias en las cuales son disfuncionales y, por ejemplo, tienen ausencia del padre, ¿no? El padre abandona el hogar o nunca se hizo cargo de repente del hijo o de los hijos. Simplemente tuvo el hijo con una determinada persona y de ahí nunca más se hizo presente. Entonces ya hay una ausencia de la figura paterna o también de la mamá. Hay casos, menos cantidad, pero los hay. La madre abandona a los hijos, el padre asume el rol de padre y madre y pues comienzan una serie de alteraciones en ese sentido también. Hermanos, ¿cuántos hermanos son? ¿Qué lugar de entre los hermanos ocupa el entrevistado? ¿No? Ustedes saben que hay una serie de alteraciones en que comienzan pues ya, digamos, los celos, las envidias, comienzan a ver a los hermanos como competidores por el buen trato que les da el papá o la mamá, ¿no? Cosas a veces que son cotidianas y que se superan, pero cuando hay una alteración psicológico, donde dice una evidencia psicopatológica, esa relación ya se hace, digamos, tóxica. Si es adulto o, bueno, si es adolescente, tiene pareja, ¿no? ¿Cuántas parejas ha tenido? Hijos, hijos con una sola familia, en, va- en varias, hay hijos en varias familias, toda una serie de situaciones que vale la pena ir ahondando, ¿no? Si se encontrara, digamos, motivo. Otros parientes significativos, la actitud familiar es muy importante, ¿no? Muchas veces escuchamos de que ya la familia no quiere saber nada con el que está en un penal, con el que está preso. Y analizamos la consecuencia, digamos, ¿por qué motivo? Porque lo que decía hace unos momentos, tienen entradas y salidas a los penales, pues como se tratara de ir al parque, ¿no? 5, 10, 15 entradas y salidas. Entonces la familia ya se harta, ya esto, hasta aquí nomás. ¿Y qué hace? Lo echa al olvido, ¿no? Se niega a seguir apoyándolo, a pagarle abogados, a llevar de una u otra manera, digamos, a colaborar de una u otra manera para que lleve una vida, pues, más o menos digna dentro del penal, ¿no? Preocuparse por la ropa, de repente algún alimento que refuerce, digamos, la alimentación y no lo predisponga a adquirir algún tipo de enfermedad. Entonces la actitud familiar es, muchas veces al comienzo, es totalmente positiva, ¿no? Van, lo visitan todas las semanas, pero poco a poco ya va cayendo en el olvido y más aún si manifiesta la persistencia de su actitud delincuencial. Enfermedades familiares, muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de la esfera psicológica, la esfera psiquiátrica, hay muchas tendencias familiares este, a que se repliquen alteraciones en la salud mental. Luego de esto, pues, se ve si es necesario, de hecho, perdón, no de hecho, porque el psiquiatra no ordena este, exámenes auxiliares porque no es un psiquiatra en la esfera clínica, sino él va a evaluar, ¿no? Exámenes auxiliares, si es que le han enviado al momento de que, o él sugiere, ¿no? Que lo vea un psiquiatra clínico para que pueda mandar algunas pruebas que podrían aportar y llevarnos a un diagnóstico, ¿no? Entonces realiza muchas veces evaluaciones post facto de la historia clínica,
de lo que se le ha enviado hasta ese momento al laboratorio, las pruebas psicológicas, si son insuficientes, va a recomendar que se realicen otras complementarias. De igual manera, alguna prueba que se pueda convertir en diagnóstica, como por ejemplo una tomografía, una resonancia magnética, un electroencefalograma que ayuda en muchas alteraciones, pruebas endocrinológicas que también tienen a ver fallas a nivel endocrinológico, muchas veces tienen manifestaciones de tipo psicológico, psiquiátrico. Observaciones generales, la edad que aparenta el peritado, el evaluado, ¿no? Lo que decíamos al comienzo de la clase, ¿no? Hay personas que aparentan ser pues totalmente, digamos, muy sumisas. El mismo físico, la parte somática, aparenta una edad que no tienen en realidad, ¿no? O sea, los famosos, entre comillas, niños viejos o niñas viejas, ¿no? Una cara de niño tiene. Comienza uno a investigar la edad aparente y ya son mayores de edad, ¿no? O ya en bastante, digamos, entrada bastante ya la juventud y la adultez, pero aparentan ser mucho menores, ¿no? Esta es una de las pruebas también que se pide a nivel, digamos, penal, también el fiscal lo pide cuando hay operativos, sobre todo en sitios que se conocen, que están pues adolescentes muchas veces que han fugado a sus casas o han sido abandonados. Entonces, como el fiscal no es médico, dice, ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar de tipo jurídico? ¿Lo mando a Maranguita? ¿Lo mando a un penal? ¿Quién me puede ayudar en eso? O sea, yo puedo calcular que él tiene una edad más o menos que aparenta, pero técnica, necesito un dato técnico preciso, un técnico científico más preciso, y nos manda la evaluación médico-legal, donde solicita la edad aproximada, ¿no? Y añade, pues, dicho también, igual si es que ha habido agresiones, entonces, evaluación de su salud física y la edad aproximada, mencionan ahí. Entonces, ¿qué hace el médico? Todos los médicos conocemos diversas herramientas que nos van a llevar a aproximar la edad. Por ejemplo, la escala de Tanner, ¿no? Caracteres sexuales secundarios. Entonces yo voy a ir revisando. Si es que hay alguna otra herramienta que podemos conocer, la utilizamos, porque es una herramienta de tipo oficial, de tipo técnica, científica. Entonces, en la escala de Tanner va calificando, al final sale una edad aproximada. Entonces, con eso, categóricamente, habiendo aplicado la escala de Tanner u otro tipo de escala, otro tipo de guía, de protocolo, eh, ya viéndolo aplicado al entrevistado, se concluye que tiene aproximadamente entre 18 a 20 años. Tiene entre 20 a 22, 20 a 25, se dan esos rangos, no tan grandes, por supuesto, pero lo que a él le interesa a la autoridad es que se determine la edad aproximada. ¿Para qué? Para determinar primero si es mayor de edad o menor de edad. Si es menor de edad, tiene que mandar la Maranguita. No lo va a mandar a Lurigancho, ni a Piedras Gordas, ni a Castro Castro, ¿no? O sea, para eso es importante. Y la opinión, muchas veces, uno tiene que dominar ciertos también elementos de tipo, por ejemplo, eh, odontológico, ¿no? La erupción de la tercera molar, ¿no? Entonces vemos que la persona tiene una cara de niño o de niña, y comenzamos a explorar la tercera molar, lo que se llama la muela del juicio, y ya vemos pues que está plenamente erupcionada, inclusive está con curaciones por caries, ¿no? Entonces, definitivamente no es menor de edad, pues esa persona, ¿no? Uniéndolo con los otros criterios, ya vamos aproximando la edad promedio. Observar muchas veces el aseo y el aliño, ¿no? Muchas personas se descuidan totalmente de su persona, ¿no? No se bañan, no se lavan, no se peinan, ¿no? Entonces, eso dice mucho de la relación con su salud mental. La actitud que van a tomar frente al entrevistador. Lo que decíamos en un momento, ¿no? Son colaboradores, se abren espontáneamente para dar respuesta a las interrogantes,
o son negativistas, se quedan mudos, el lenguaje que utilizan, ¿no? Personas que están acostumbradas, pues, muchas veces por el nivel que siempre han frecuentado o de donde son originarios, lenguaje procaso es, ¿no? Otros que tienen, por el contrario, un lenguaje un poco más refinado, ¿no? A veces dependiendo de, por ejemplo, gente que lee mucho y estando en la prisión tienen tiempo, pues, indefinido para leer, como también para hacer otras cosas que no son nada santas. El nivel de colaboración que pone en la entrevista, todo eso tiene que ir detallándose en el transcurso de la entrevista con el psiquiatra forense. El examen psicopatológico incluye la evaluación de todos estos niveles, ¿no? La conciencia, la orientación, de persona que está desorientada en tiempo, espacio y persona. Eso ya habla a favor de una alteración que podría de repente estar en relación también con algo somático. El grado de atención que pone en la entrevista, se dispersa o sí presta atención a las interrogantes, da una respuesta adecuada. El nivel de percepción, de pensamiento, de un pensamiento pues totalmente alterado, la memoria, la parte afectiva, ¿no? Muchas veces los homicidas, los grandes, digamos, digamos, homicidas, asesinos en serie, se dice que, digamos, no tienen ningún tipo de afecto, ¿no? O sea, el mismo nivel de psicopatía hace de que sean inafectivos, o sea, no manifiestan ni muchas veces por la familia, mucho menos por la gente extraña. Entonces, eso lleva configurando, ¿no?, alteraciones que van siendo tomadas en cuenta por el psiquiatra. El aspecto de voluntad, ¿no? Los instintos y digamos los mismos funciones biológicas un poco, ¿no? El apetito, el sueño, todo eso hay que ir explorándolo. Y finalmente, vamos sacando una apreciación psiquiátrica, llegamos a una impresión diagnóstica, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado porque sí hay que aplicar el CIE, ¿no?, una clasificación internacional de enfermedades. Ahorita estamos ya en la versión 10, si no me equivoco, estamos para entrar a la 11, ¿no? Entonces hay que necesariamente ponerlos con esos códigos, ¿no? Porque son alteraciones muchas veces que un poco tienden a estigmatizar a la gente, ¿no? Entonces hay que ponerlos. Concluir y recomendar, ¿no? El trastorno mental está en el nivel de neurosis, de psicosis, ¿no? La personalidad, qué tipo de rasgos tiene, la capacidad intelectual, ¿no? Examinar dentro de todo lo que hemos mencionado el coeficiente intelectual, si hay relación de la entrevista o si ha motivada por descartar el nivel de farmacodependencia, de igual manera, ¿no? Se sugieren de repente o se recomiendan exámenes de qué tipo, toxicológicos, por ejemplo, ¿no? Y eso al final, en la última, tiene que ser recomendaciones y sugerencias. Entonces, se recomienda y ya es papel del fiscal o del juez o de la autoridad que haya definitivamente solicitado la evaluación. Entonces, acatar ese tipo de recomendaciones, sugerencias, digamos, sugiriendo de que se le pueda llevar adelante, por ejemplo, los exámenes auxiliares que se han mencionado, ¿no? Y ver la posibilidad de poder viabilizar eso, ¿no? Para tener un diagnóstico ya definitivo en una siguiente evaluación. Figuras legales en psiquiatría forense, la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Menciona qué tan responsable es la persona de un acto, digamos, ilícito, ¿no? El responsable quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias del acto delictivo y este será el sujeto imputable y culpable, si es que se prueba la culpabilidad.
El artículo 65 del Código Penal dice no es punible, o sea, no es una persona que se le pueda, digamos, denunciar de culpable o presunto culpable el que obra en cumplimiento de un deber o derecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, se tiene mucho polémica en esto de la actuación, por ejemplo, de la policía, ¿no? Qué tanto se tiene la posibilidad o derecho o utilizar su arma de fuego, por ejemplo, ¿no? E inclusive dar muerte a otra persona, ¿no? Que evidentemente sea un probable delincuente y haya suficiente, digamos, evidencias que haya querido atacarlo o en un enfrentamiento, ¿no? Que también tranquilamente. Entonces ahora parece que sí la legislación que ha sido modificada, este, sí permite, eso es una mayor, digamos, ya no es se ha rectificado eso de la proporcionalidad, ¿no? Aunque si el delincuente tiene un cuchillo y el policía tiene un arma de fuego, entonces no está equilibrado, no hay una proporcionalidad en el porte de lo que es, digamos, armas de ataque o de defensa. Entonces, ahora me parece que sí, no lo he revisado pormenorizadamente, pero sí, ¿no? O sea, se le da mayor libertad, digamos, para actuar, porque hasta antes el policía, pues, ¿qué ocurría? Estaba en una perfecta, digamos, caso de ataque y defensa, enfrentamiento, y el policía mataba al delincuente, se probaba de que justamente había sido por motivo de la persecución, etcétera, etcétera, y finalmente el fiscal pedía detención del policía, y muchos policías han sido sentenciados por homicidio, ¿no? Entonces, eso pues es algo, digamos, injusto, ¿no? En fin, dice, tampoco es punible el que obra en virtud de obediencia legítima y debida, ¿no? A una orden, sí, debidamente comprobada. Y el que obra en defensa propia, ¿no? En defensa propia de su propia persona, ¿no? Derecho digamos, a defenderse, ¿no? La responsabilidad por ser cuestión jurídica es únicamente competencia del jurista, evidentemente. Eso con todas las pruebas que se le ofrezca, lo va a determinar la autoridad. La imputabilidad es atribuir a un sujeto, ¿no? Un acto castigado por la ley y que, digamos, sea responsable de ese acto. En cambio, la inimputabilidad, que figura en el artículo 20 del Código Penal, dice exento de responsabilidad penal el que con anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, ¿no? ¿Esto quién tiene que demostrarlo? La evaluación psiquiátrica forense. El psiquiatra forense es el único que va a pronunciarse sobre esto, ¿no? Entonces se tomarán otro tipo de actitudes, otro tipo de recomendaciones, ¿correcto? En cuanto al control, más bien para que no vuelva a repetir ese tipo de actos, digamos, delictuosos. No, no se le va a mandar a la cárcel, no se le va a condenar, porque él no es consciente de eso, ¿no? Entonces, como dice que no posee la facultad de comprender el carácter delictivo, delictuoso de su accionar, pero eso tiene que ser debidamente comprobado. La interdicción civil es otra figura legal también, en la parte donde interviene el psiquiatra, que es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Pueden ser objeto de interdicción los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos, los ciegos mudos, una serie de los que tienen retraso mental, porque no tienen capacidad, ¿no? De poder entender la actitud delictiva y también igual pueden ser sorprendidos si se quiere aprovechar para quitarles pues algunos propiedades, bienes, etcétera, ¿no? Porque no tienen también la percepción adecuada. Entonces se les declara eso cuando, digamos, la familia o dentro de la investigación de un delito se detecta que hay una persona así, entonces inmediatamente pasa a evaluación psiquiátrica y se le declara interdicto, ¿no? O sea que no puede, digamos, no tiene posibilidad
de ejercer algunos derechos como este que decíamos al inicio, ¿no? El vender, el comprar bienes, el disponer de dinero, ¿no? Y muchas otras cosas porque no tiene posibilidades por su alteración que manifiesta abiertamente, ¿no? Y asociado a declarar, digamos, a la persona interdicta, sucede también la figura complementaria que es la tutela y curatela. Ante estas personas interdictas, ¿no? Alguien tiene que ser responsable de cuidar sus bienes, sus propiedades, ¿no? Supongamos, ¿no? Que una persona ya es mayor de edad, pero tiene retardo mental y por herencia le dejan pues grandes propiedades. Entonces él no puede discernir por su propia alteración mental que tiene, su retardo mental. Entonces hay que nombrar, el juez nombra a alguien que lo tutele, ¿no? Y dice, la tutela y curatela es una figura legal que ejerce, quien representa al menor o al adulto interdicto. Responde ante el juez por los bienes y la salud del representado. Tiene una responsabilidad ya de tipo legal. Él tampoco puede hacer y deshacer, sino tiene que dar cuenta a la autoridad. La personalidad y la ley. La personalidad se refiere a la manera característica que tenemos todas las personas de relacionarnos consigo mismo y con los demás, ¿no? O sea, la interacción con otras personas. Hay una serie de trastornos de la personalidad. Acá hay una lista que ustedes pueden leer con tranquilidad, ya que está el PPT colgado en el aula virtual, ¿no? La conducta extraña, los esquizoides, los paranoides, ¿no? Tienen rasgos, escuchamos, ¿no? Esta persona tiene rasgos paranoides. ¿Por qué? Porque está pensando de que todo el mundo quiere hacerle daño o interpreta de esa manera la conducta de los demás, ¿no? Quieren hacerme daño. Mientras todos los demás no observan esos detalles, en sí, toda actitud observa una intencionalidad de hacer daño. Entonces, y hay, digamos, una situación de tipo paranoide que tiene, que evidentemente ser evaluada por un psiquiatra. ¿No? Manifestaciones de una conducta inmadura, pues el histriónico, el que le gusta, pues como si hacer teatro, ¿no? Eh, o exagera las cosas, o las minimiza, mayormente exagera, ¿no? O sea, el narcisista, todo gira en torno de él, ¿no? Y así, por el estilo, comportamientos de tipo, todos son comportamientos más que nada neuróticos, ¿no? O sea, que la persona es consciente de lo que está viviendo, sí es consciente de sus actos, si los hace bien o los hace mal, ¿no? Si de lo que está cometiendo es un delito o lo que está cometiendo no es un delito. Entonces, eso difiere mucho ya en la parte psicótica que se pierde todo ese tipo de conexión con la realidad. Y aquí tenemos justamente digamos, la disquisición de algunos puntos que hemos tratado en la proyección anterior. Retardo mental, condición congénita, ¿no? A diferencia de retardo o detención del desarrollo por alguna otra causa orgánica, a nivel mental, y esto es mucho más peligroso. Trastornos afectivos y de ansiedad no son motivos de inimputabilidad de interdicción, ¿no? Eh, Probablemente se corrigen con tratamiento. La epilepsia, por ejemplo, ¿no? La presencia del estado crepuscular, pocas veces demostrable. En la epilepsia psicomotora se pueden presentar problemas legales. Es posible inducirla por hiperventilación para comprobar si realmente está con ese cuadro la persona examinada. Y se harán pues las derivaciones o las interconsultas a otras especialidades, como la neurología, etcétera, ¿no? Y aquí viene cuadros ya un poco más serios, la psicosis, característica ya por un alejamiento con la realidad, con la presencia de alteraciones en la percepción, el pensamiento, la conducta o el afecto, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, estados paranoides que se agudizan y pasan ya a romper con la realidad. Esto sí es de cuidado y esto sí puede llevar a declarar inimputable a la persona. Pero vuelvo a repetir,
necesariamente tiene que ser diagnosticado y verificado estas alteraciones por un psiquiatra forense. La farmacodependencia. Es difícil establecer el grado de intoxicación en el momento de que se cometió el delito, pero sí pueden, digamos, pedirse exámenes toxicológicos, la evaluación, la entrevista mismo va a apoyar mucho, ¿no? La dependencia debe demostrarse por los síntomas de abstinencia, es un punto importante. La ingesta de drogas puede ser intencional para facilitar la comisión del delito o posterior a este para aparentar intoxicación. Hay que ir desentrañando todo este tipo de posibilidades, ¿no? Las neurosis, como dijimos, no alteran, digamos, la percepción de la realidad o la conexión con la realidad del entrevistado. Es una antigua denominación de trastornos mentales que ocasionan sufrimiento a sus portadores, pero que no producen perturbación del contacto con la realidad, ¿no? Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. La figura de delirio, condición orgánica cerebral con alteraciones alternantes de conciencia, puede ser transitorio, pero hay que investigarlo, ¿no? Y otras condiciones orgánicas cerebrales como la demencia, estado postraumático, que hay que ya afinarlos haciendo la interconsulta con otras especialidades, aparte de las psiquiatrías. Problemas, digamos, especiales en psiquiatría forense. Emoción violenta. Se producen situaciones traumatizantes que se presentan sorpresivamente, en las que no hay premeditación y ocurre una pérdida súbita del control de emociones. Se producen acciones violentas sin ponderación de las consecuencias. O sea, no, pero eso tiene que ser detectado, examinado y precisado muy pormenorizadamente por el psiquiatra, ¿no? La acción ocurre de manera inmediata, sin premeditación. O sea, no hay estamos pensando para atacar a otra persona, matarla o defenderse de esa y no hay conciencia de lo que pueda ocurrir con mi respuesta hacia la otra persona, ¿no? Es una actitud ahí sorpresiva, como dice la definición. No es fácil determinar esto, mucho menos por profesionales que no sean especialistas. Por eso tiene que estar, si se comete algún ilícito, por ejemplo, homicidio, con una situación de emoción tan impactante en ese momento que no le dio tiempo para analizar las cosas, pensar que si lo atacaba a la otra persona podía perfectamente matarlo y era eso es un delito. Todo eso tiene que explorarse por medio de la entrevista psiquiátrica. Si se caracteriza ese tipo de situación, entonces estamos frente al cuadro de emoción violenta. E indudablemente no es punible la persona, ¿no? Pero tiene que ser técnica y científicamente demostrado. En peritaje en violencia familiar, muchas veces solicitan la evaluación psiquiátrica del agresor o de la víctima, o de ambos. Interesa ver la personalidad, la conducta, ¿no? La victimología, un tratado dentro de lo que es psiquiatría forense. Y muchas veces, como nosotros escuchamos o vemos, ¿no? Dice siempre, te haces la víctima. La persona le acomoda mucho, se hace la víctima. Ese es un comportamiento ya desde el punto de vista psicológico. Entonces, hay que necesariamente entrevistar a esa persona, examinarla. La valoración del daño psíquico, la reacción situacional, trastorno de estrés postraumático. Eso lo hemos tenido mucho hemos visto documentales, películas, o de repente hemos conocido algún caso de cerca, ¿no? Cuando se pasa, por ejemplo, situaciones traumatizantes repetidas desde el punto de vista físico y psicológico, y posteriormente la persona puede salir de esa situación, pero es tan larga ese tipo, tan de periodo, meses o años, por ejemplo, la situación del terrorismo, ¿no? Gente captada por las huestes terroristas para concientizarla e incorporarla a su movimiento, a su ideología, u otro tipo de ejemplos, ¿no? De tal manera que
Y, por ejemplo, los que participan en la guerra, ¿no? Cumplen ya su periodo. Ahora, en los últimos años, evidentemente se les tiene un determinado tiempo en el mismo foco de enfrentamiento bélico y después son reemplazados por otros soldados, por otros elementos militares, efectivos militares, porque no se le puede tener pues a la persona permanentemente por tiempos o espacios muy largos, sometidos al estrés de que en cualquier momento va a caerle una bala, en cualquier momento va a caerle una bomba o un misil en el lugar donde están, ¿no? Y cuando ya son retirados o son evacuados de esa zona, enfrentan o manifiestan, ¿no? Comportamientos, acciones que caen en el diagnóstico de lo que se llama estrés postraumático, ¿no? Se evalúa todo esto en violencia familiar, por ejemplo, ocurre, ¿no? Niños, adolescentes que están meses, años sometidos a la violencia del padre o de la madre o de ambos, ¿no? Dan origen al síndrome de niño maltratado. Entonces eso crea un síndrome de estrés postraumático cuando son liberados de esa agresión crónica y se manifiestan por algún tipo de comportamiento en especial. Eso hay que supervisar, diagnosticarlo, supervisarlo y ver que vaya poco a poco siendo superado y realizar las recomendaciones correspondientes. El peritaje contra delitos de la libertad sexual, ¿no? Hay que tener en cuenta si hay colaboración del entrevistado o no, porque se vuelve muy negativista, sobre todo en esta esfera de intervención psiquiátrica, ¿no? Todo lo que sea delitos contra el sexual hay que andar, como se dice, con bastante fineza para sacar la información y hacer la evaluación correspondiente. Hay que examinar los antecedentes, ¿no? Este ha sido solamente la primera, si estamos tratando de entrevistar al autor, al violador, realmente la única vez que ha sucedido es el único hecho, o ya tiene antecedentes, ya el cuadro es diferente, ¿no? Su vida psicosexual, coital, si utiliza métodos anticonceptivos o profilácticos, las variantes sexuales, conocido como parafilias, si hay disfunciones, si ha habido presencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Y se hace una revisión pues, de genitales, ¿correcto? Evaluación, digamos, somática para complementar el peritaje cuando ocurre delitos contra la libertad sexual. La capacidad de tener erección en individuos de sexo masculino, ¿no? Eh, Hay técnicas que lo utilizan los psiquiatras en coordinación con los psicólogos, otros profesionales, porque si hay, por ejemplo, una disfunción eréctil marcada, debidamente diagnosticada, eso, digamos, es una evidencia de que hay muy poca probabilidad, digamos, de que sea digamos, la persona que estamos entrevistando sea el violador. Estamos hablando de personas de sexo masculino. No, no digo que se quede exonerado de esa sospecha, sino que hay menos probabilidad. La preferencia sexual o su orientación sexual, ¿no? Las disfunciones, variantes sexuales, psicosexuales, eso lo va examinando el psiquiatra forense. La rehabilitación de delitos contra la libertad sexual, cuando haya, digamos, un debido proceso y termina con una sentencia, ¿no? Aquí nos enfrentamos a temas polémicos, ¿no? Antes pues se le mandaba, dependiendo si la víctima era menor o no, menor de edad, habían penas mucho más severas, se han endurecido muchas penas. Ahora último ha salido la posibilidad de la castración química, ¿no? A través de inyecciones, disminuir su capacidad eréctil y todo lo que corresponde, digamos, al trastorno, al plano de tipo psicológico que contribuye a que la persona
digamos, sea proclive a cometer estos actos de abuso sexual. Pero no se ha analizado, digamos, por ejemplo, la castración química, ¿no? Las inyecciones, ¿no? ¿Quién va a pagarlo? ¿Lo paga la familia del agresor, el Estado? La rehabilitación de tipo social, ¿cómo se va a hacer en ese sentido? ¿Cumple su condena? ¿Sale otra vez a cometer lo mismo? ¿Hay alguna proyección en su rehabilitación? Muy pocos avances, muy pocos avances. Los resultados son discutibles, como dicen, tampoco no ha habido un estudio, ¿no? En estudios que se han hecho pormenorizados se ha visto pues que, y lo que se ve, ¿no? O sea, los delitos con conducta sexual siguen sucediendo día a día. El que se hayan endurecido las penas no significa que ha disminuido, ¿no?, los abusos sexuales. Entonces hay que analizar profundamente, teniendo en cuenta inclusive el costo-beneficio, ¿no? ¿Vale la pena invertir, ¿no?, para la castración química? ¿Vale la pena seguir endureciendo las sentencias, las penas? ¿O hay otras posibilidades? Eso tenemos que evidentemente aportarlo. Tienen que los psiquiatras inclusive, hace mucho tiempo la Asociación ya de Psiquiatría ha solicitado formalmente al Ejecutivo declarar en emergencia la salud mental, ¿no?, para facilitar una serie de medidas. Lamentablemente no se ha hecho hasta ahora y por eso que seguimos así, pues, ¿no? Luego estas alteraciones que decíamos, ¿no? La simulación, la disimulación, sobresimulación, parasimulación. Acá están las definiciones, ustedes lo leen con tranquilidad. Y todo esto tiene que ser, pues, debidamente comprobado y examinado por el psiquiatra. En cuanto a la figura del suicidio, ¿no?, una autolesión que lleva a la muerte de la propia persona, hay que profundizar, ¿no? Si ha habido intentos con la misma persona, hay que examinar no solamente una entrevista, sino varias probablemente, y si esta persona se suicida, la termina con su vida, se puede, acá estamos todavía en pañales en lo que es la aplicación de la autopsia psicológica, ¿no? Em, Dijimos en el tema de la autopsia o necropsias de ley que existían tres tipos de necropsia, ¿no? La primera era la necropsia de ley o necropsia médico-legal. Segundo, la necropsia clínica o conocida como necropsia psicológica, perdón, necropsia anatomopatológica. eh, la necropsia psicológica, ¿no?, que se aplica básicamente a este tipo de casos o a personas que no tenían mayor relación con una familia o no tenían compañeros de trabajo, o si lo tenían, interactuaban muy poco. Pero entonces a través de ellos, si la persona entonces, ha habido casos en que se han convertido en homicidas, han matado a una persona y después de eso se matan ellos. Entonces quedan muchas cosas para averiguar, muchas cosas en interrogante. Eso justamente a las poquísimas personas que hayan tenido interacción o relación con esa persona, homicida y suicida a la vez, se trata de sacarle mediante entrevistas ya previamente estandarizadas todos los datos y tratar de reconstruir la salud mental de esa persona, ¿no?, a través de esos datos. Eso es lo que se denomina necropsia psicológica. Bien, entonces con estas reflexiones, un recordaris de conceptos, porque estoy seguro que estos ustedes ya lo han tenido en su memoria, eh, pero debido a la naturaleza del curso, ha tenido que organizarse estos conceptos dentro de la esfera y la clase denominada psiquiatría forense. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que no creo claro? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Entonces,
Vamos a compartir y vamos a... Ya vamos a ubicar la lista para hacer el llamado de asistencia correspondiente. ¿Ok? Muy bien, responde al llamado, por favor. Aguilar Sarabia, Aguilar Sarabia, Álamo Honorio, Álamo, Alata Campos, Buenos días, doctor, presente. buen día. Arauco Lázaro, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Asencios, Presente, doctor, buenos días. buen día. Candia Torres, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Chávez Salazar, Buenos días, doctor presente. buenos días. Chipana Díaz, Chipana Díaz, Chumbe Perlacios, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Córdoba Brillante, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cruz Palacios, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cruz Talla, Sí, doctor, presente. Buenos días. buen día. Cuadrado Beltrán, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cuadros, Presente, doctor, Cuadros, buenos días. buenos días. Presente. Buenos días. De la Torre, Buenos días, doctor presente. buen día. Del Águila, del Águila, del Presente, doctor, Castillo, de la Isla Soto. del Águila, ya, Sí, de la Isla Soto, doctor. ok. Del Castillo, Presente, doctor, buenos días. buen día. Dextre, Buenos días, doctor. Presente. buen día. Dueñas, Cuaresma, Buenos Dueñas días, doctor Cuaresma, presente. buenos días. Dueñas Leonardo, Dueñas Leonardo, presente, doctor. buenos días. Espinosa, Buenos días. Espinosa, doctor. bueno, Espinosa Guamán, ¿no? Presente. Buen día. Fuentes Calderón, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Gambarini, Presente, doctor, buenos días. buen día. García, Buenos días, García, doctor. Presente. bueno, buenos días. Gómez Cárdenas, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Gómez Rojas, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Gómez y Fuentes, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Guerrero, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Guevara, Buenos días, doctor presente. buen día. Guamán, Buenos días, doctor, presente. buen día. Wilca, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Jaco, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Leonardo, Leonardo Izquierdo, Linares, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Lingán, Lingampas, Liu, Liu Injante, Lozano, Lozano Ocampo, Lozano Tapia, Lozano Tapia, Macha Obregón,
Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Macha Quispe. Macha Quispe. Mamani. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mautino. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Miranda. Miranda Malpartida. Mori. Mori presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mucho Trigo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ore. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pablo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Palomino. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Pangalima. Pangalima. Peña Salazar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Perales. Perales. Puma. Puma Luna. Ramírez. Presente, doctor. Buenos Ramírez. días. Buenos días. Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rojas Aranda. Rojas Aranda. Rojas Bernuy. Rojas Bernuy. Romero Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rubio. Rubio. Sáenz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Salazar Cáceres. Salazar Cáceres. Salazar Huancapasa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Saldaña Chavarri. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Sanabria. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tasaico. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres. Torres Sánchez. Torres Tan. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Trillo. Trillo Hurtado. Trinidad. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Ulloa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Valladares. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Zamudio. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Zapata. Buenos días, Zapata. doctor. Presente. Buen día. Zúñiga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Última llamada, los que no han contestado. Aguilar Sarabia. Buenos días, doctor. Presente. Ya. Bueno. Álamo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Chipana Díaz. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Leonardo. Leonardo. Lingán. Liu. Lozano. Lozano Ocampo. Lozano Tapia. Macha Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Miranda Malpartida. Miranda. Pangalima. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Perales Ledesma. Presente, doctor. Buenos días. Buenas. Puma Luna. Puma. Rojas Aranda. Rojas Aranda. Rojas Bernuy. Presente, doctor. Buenos días.
Rojas Bernuy. Rubio. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Salazar Cáceres. Salazar Cáceres. Torres Sánchez. Presente, Torres doctor Sánchez. Torres Sánchez. Torres Sánchez. Trillo Hurtado. Trillo. Muy bien. Ok, grabamos entonces. Doctor, disculpe, buenos días. Bien. Sí. Del águila chirito creo que no me llamó. ¿Quién? Del águila chirito. No me ¿El llamó. águila? Sí, nos llamamos acá todos. Ah, ya. A ver, Ya, vamos a doctor. ver. Del águila. Claro, está presente. Ya, doctor, gracias. Ok, muy bien. Doctor, Bien. disculpe, ¿de Leila Soto Sí, también está presente? también. También está presente. Ok, doctor, gracias. Ya, ok, bien. Por eso llamamos dos veces. O sea, si en la primera no contestan, en la segunda ya pues. Hay 10 faltos. Bueno, yo voy a comunicarme con la delegada para los que están. Ahorita no tenemos tiempo, ya podemos mostrar la página. Pero cada uno de ustedes tienen el registro de sus asistencias, de sus faltas y de las justificaciones que han sido, así creo que contadas con los 5 dedos de las manos. Pero lo demás son asistencias injustificadas. Entonces pasan al 30% de las asistencias quedan fuera del curso. Ya les hablé la semana pasada, así que nadie se va a dar por sorprendido. Muy bien, listo. Entonces, seguimos adelante con el desarrollo de los seminarios. Estamos en el último seminario. De igual manera, las prácticas se están terminando y este fin de semana está como fecha límite. Le ha dado curso a la delegada, la doctora Chumbe, para que avise. Sábado deben presentar como plazo máximo el trabajo de investigación con los parámetros del modelo que se le ha remitido también. Eso va a ser parte componente de su nota práctica. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenos días. Buenos días, doctor, gracias. Buenos días, Bueno, doctor. Gracias, doctor. buenos días, gracias a ustedes.